Hoy nos adentramos en un vídeo muy especial, y es que hacía muchísimo tiempo que quería hablar de uno de los héroes de fantasía más famosos de toda la actualidad, Geralt de Rivia. Porque esta saga, querido suscriptor, es una saga llena de claroscuros, tanto en su ambientación como dentro de su propia narrativa. Y es que aunque sus videojuegos han sido aclamados por la crítica mundial y prácticamente venerados por la mayoría de jugadores, con respecto a sus libros hay un pequeño tira y afloja entre la comunidad. Hay quien los defiende como verdaderas obras de arte y hay otros que señalan que tienen elementos que no están tan pulidos como deberían. ¿En qué posición me encuentro yo? Bueno, tendrás que ver este vídeo para adivinarlo. Y es que, como digo, se trata de una saga llena de claroscuros en todos sus elementos. Pero antes que nada, comencemos por lo principal, ya que la saga Geralt de Rivia, conocida como la saga del brujo en España, se divide en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tenemos los dos primeros libros, compuestos únicamente por relatos autoconclusivos e independientes entre sí. Y por otro lado tenemos el resto de libros, que sí nos cuentan esa saga épica, esa aventura épica protagonizada por Geralt y Ciri. Sí, esa saga épica cuya historia continúa en los videojuegos, y que dentro de muy poco tendremos una adaptación televisiva. Bien, estos dos primeros libros son los menos valorados de toda la saga, y muchos de los nuevos lectores simplemente se los saltan y comienzan por el tercer libro para descubrir, ahora sí, la saga épica de Geralt. El único motivo por el que están tan mal valorados y por lo que mucha gente se los salta es simplemente por el hecho de que son pequeños relatos autoconclusivos, y todo el mundo, por lo visto ahora en la actualidad, tiene la manía de leer sagas interminables porque es incapaz de disfrutar de un relato corto. Y ahora atiende, querido suscriptor, porque voy a responderte la mayor pregunta de todos los nuevos lectores de Geralt de Rivia. ¿Podría comenzar directamente por el tercer libro y saltarme los dos primeros? Sí, puedes hacerlo perfectamente. Con mirar un pequeño resumen de los dos primeros libros, puedes hacerlo sin problema y entender la saga perfectamente. Sin embargo, no deberías. Escúchame atentamente, sería el mayor error de tu vida, porque casualmente, esos dos primeros libros son los mejores de toda la saga Geralt de Rivia. Pero para que comprendas por qué son tan buenos estos dos primeros libros y por qué deberías leerlo aunque no leas el resto de la saga, para comprenderlo tenemos que partir sobre el origen de esta maravillosa saga. Andrzej Sapkowski, un adulto consagrado y amante de la fantasía desde que era pequeño, parte de una idea muy sencilla para crear a Geralt de Rivia. Él piensa, si en tu vida diaria tienes un problema con las cañerías, llamas al fontanero. Entonces, en un mundo de fantasía donde hay monstruos por todos lados que asesinan a las personas inocentes, si tienes en esos mundos un problema con monstruos, llamas a un especialista. Y de esta manera tan sencilla e inocente nace uno de los héroes de fantasía más famosos de la actualidad. Por cierto, el símil entre fontanero y Geralt de Rivia lo hace el propio Andrzej Sapkowski, no es cosa mía. Con esta idea en la cabeza, el autor va a crear un pequeño mundo tremendamente oscuro y va a colocar en él a su protagonista, Geralt de Rivia, un especialista en cazar monstruos. Va a empezar a escribir pequeños relatos enviados a distintos concursos de fantasía de su país natal y que se acabarán publicando en distintas revistas o antologías de fantasía. Todo ello con muchísima humildad. Algunas de estas revistas no son nada populares y parece que el autor en ningún momento tiene la intención de que Geralt de Rivia llegue a los límites, a los niveles de popularidad que tiene hoy en día. Ni siquiera tenía pensado que se iba a poder ganar la vida gracias a escribir sobre su propio personaje. Pero es que estos relatos están escritos tan bien, de verdad, son tan maravillosos, que en muy poco tiempo se hacen tremendamente populares.
y todo el mundo quiere más y más y más. Y es que hacía mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, que alguien no mostraba esa calidad, esa técnica tan increíble para escribir un relato. Para los que nunca habéis leído relatos, ya sean de Borges, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, de quien quiera, de cualquier autor clásico, os tengo que explicar que escribir un buen relato, pero uno bueno de verdad, es más difícil que escribir una novela, porque tienes que sintetizar muchísimo, y eso es muy complicado. Podéis probarlo en vuestra casa si queréis. Así que todos esos relatos que escribe, más otros nuevos, se recopilan en estos dos primeros libros de la saga Geralt de Rivia y se expanden como la pólvora por toda Europa. En estos relatos autoconclusivos e independientes entre sí, se nos van a mostrar pequeñas aventuras de Geralt de Rivia en un mundo totalmente, pero totalmente oscuro, y se van a presentar a distintos personajes que serán después principales en la saga Geralt de Rivia. Algunos de estos amigos serán Jaskier, un bardo, el mejor amigo de Geralt y que lo meterá en todos los problemas que pueda. Yennefer, la femme fatal de la que Geralt se enamora, y por supuesto Ciri, la que en el futuro será su hija adoptiva. Además, al autor le divertía muchísimo coger cuentos de hadas que todos conocemos, llevarlo a ese mundo tan oscuros y darles 3 giros de tuerca. Es por eso que algunas de estas aventuras están basadas en La Bella y la Bestia, en La Sirenita, y hay una en la que incluso sale un genio de la lámpara. Pero no por esto penséis que se tratan de cuentos o relatos infantiles y sin ningún peso. Para nada, porque se tratan de las historias más oscuras de toda la saga Geralt de Rivia. En estos relatos, aparte de que hay muchísima actividad sexual y también muchísima sangre, se tratan temas tan importantes como la depresión, como el conflicto con uno mismo, como el hecho de odiar el mundo en el que has nacido. Llegan a ser tan profundos que en uno de estos relatos el propio Geralt de Rivia intenta suicidarse porque está totalmente cansado de la vida. Pero como todo en esta vida siempre tiene que torcerse e ir para abajo, los fans tan amantes de esta saga comienzan a pedirle al autor que deje de escribir historias tan cortas y que se centre en una historia larga y compleja que ocupe varios tomos. Es decir, la maldita saga de fantasía que tenemos que leer por fuerza en la actualidad, porque no nos vale con un solo libro. No. Si no tiene 15 y el autor nunca escribe el último, no nos conformamos. En fin, que el autor, al que no le apetecía nada escribir una historia tan larga, y al que tampoco se le daba especialmente bien escribir historias tan largas, a él le gustaba sintetizar, escribir una historia con presentación, nudo y desenlace en pocas páginas, en unas 20 o 30 páginas, y ya está. Al final acepta escribir esta historia tan larga por la presión social. Pero realmente lo hace con trampa. Le dice a todos sus lectores que sí, que a partir de ahora va a publicar una saga completa de fantasía tal y como estamos acostumbrados. Pero no lo hace. En vez de ello, a partir del tercer libro empieza su saga de fantasía, la que conocemos, la que se ha basado en los videojuegos, la que adaptará la serie de televisión. Pero aquí es donde entra su magia, y es que va a estructurar estos libros dentro de una saga de una manera muy extraña. La mayoría de estos libros se va a componer en 4 o 5 capítulos tremendamente largos, de unas 30 o 40 páginas, que casualmente van a contar una historia con una presentación, un nudo y un desenlace. Es decir, que coge estos capítulos gigantescos que se tratan en realidad de relatos encubiertos y a través de ello te crea toda esta saga de fantasía épica. Es decir, está escribiendo una saga de fantasía de una manera totalmente opuesta a como lo haría cualquier escritor de fantasía actual. Por ejemplo, si Ciri se pierde en un desierto, en ese mismo capítulo nos va a contar la presentación, cómo se pierde en el desierto, el nudo, cómo sobrevive al desierto,
y el desenlace, cómo escapa del desierto sin intercalar en ningún momento con otros personajes. Nos va a contar toda esta trama en un solo capítulo. Es decir, nos está contando un verdadero relato. Otros autores de fantasy actual, como Brandon Sanderson, tendrían a la niña 3000 páginas en el desierto. Y después diría que se le ha quedado corto, que deberían haberla puesto 2000 páginas más. Y es que la manera en que estos relatos o capítulos gigantescos nos van a contar una saga de fantasía épica es uniéndolos todos ellos por la trama principal, la cual es prácticamente un chiste, una broma. Esta trama se estructura según la clásica historia de Ratón y el Gato. Y es que en la mayoría de libros, Ciri es perseguida por alguien peligroso y separada de Geralt. Y este, como el gran héroe de fantasía que es, sale en su busca a protegerla, a rescatarla. Y una vez que se encuentran, pues simplemente se separan de nuevo y volvemos a comenzar. Sí, es básicamente la misma historia que nos cuenta Super Mario Bros. Desde hace más de 30 años. Y es que el propio autor, que odia tanto estas sagas largas, se ríe de ellas durante toda su obra. De hecho, en uno de los primeros libros de esta saga aparece una escena tremendamente graciosa y que critica a todas estas sagas de fantasía con estructuras tan largas. Veréis un grupo de reyes que en ese momento actúan como villanos de la saga, se reúnen y dicen: ok, vamos a secuestrar a Ciri. Pero ¿por qué motivo? Vamos a buscar entre todos una razón para secuestrar al motor de la aventura y que Geralt venga a rescatarla. Y con total ironía el autor empieza a escribir. Y uno de los reyes dice: bueno, vamos a secuestrarla porque es la heredera de tal reino. Y otro rey dice: no, por esa causa no la vamos a secuestrar. Vamos a secuestrarla mejor por esta causa. Y así empiezan a discutir entre todos por qué diablos van a secuestrar a una niña pequeña. Y esto no es más que una manera que el autor tiene de ridiculizar a todas estas sagas tan largas que prácticamente no acaban nunca. El problema es que sin quererlo, el autor se acaba metiendo dentro de estas sagas tan grandes. Y el tema y el tono acaba cambiando de esos dos primeros libros compuestos únicamente por relatos autoconclusivos. No me entendéis mal, estas historias siguen siendo muy oscuras y con una gran cantidad de actividad sexual y sangre. Prácticamente todos los personajes se ponen las pilas. Sin embargo, temas como la depresión o los conflictos se están dejando un poco de lado. Incluso el propio Geralt de Rivia cambia su personalidad. Ese personaje tan sensible, tan existencial, no puede ser el protagonista de una saga de fantasía épica. Así que en estos libros acaba cambiando y se convierte más en el héroe prototípico que en el personaje que se nos había presentado. De hecho, se convierte en un guerrero muchísimo, pero muchísimo más fuerte que el de estos dos primeros libros. Para que os hagáis una idea, en el primer relato, Geralt teme porque va a combatir con 3 campesinos y piensa que una puñalada por la espalda puede matar si es de un campesino como si es del mayor guerrero. De esta manera vemos su parte humana, vale, se va a enfrentar a 3 campesinos, pero siempre con cuidado porque no quiere morir. Sin embargo, el Geralt de esta saga principal, en fin, ve a un escuadrón de soldados, saca la espada y dice: raro será que sean capaces de hacerme un rasguño, y se enfrenta con ellos cara a cara. De hecho, en prácticamente todos los combates, Geralt es muy superior al resto de enemigos con los que se enfrenta. Ya sea uno, ya sea un grupo, ya sea un monstruo, no importa. Geralt está muy pero que muy por encima de todos. Solamente se nos muestra su debilidad cuando se enfrenta a algunos de los seres más poderosos de este mundo. Por lo que ya no tenemos a ese Geralt tan existencial que hemos visto antes. A ese Geralt que intentaba suicidarse porque estaba cansado de la vida. No, ahora tenemos algo que se parece más a un héroe prototípico de fantasía. Y sí, sigue teniendo muchísima personalidad. Geralt es un personaje muy carismático, pero no es tan impresionante como ese primer Geralt de Rivia que vemos en los dos primeros libros. Por lo que deberías comenzar la saga por el tercer libro. ¡Maldito loco! Llevo todo este tiempo explicándote que no, que los dos primeros son los mejores libros de la saga.
Si vas a leer, lee esos 2 libros al menos, que son tremendos. Pero para no enfadarme más, pasemos a su universo, que ha marcado tendencia en los últimos años. Para que os hagáis una idea, el universo Geralt de Rivia es como si cogieses El Señor de los Anillos y le pasases por encima una lija y le quitases todo el brillo, toda la purpurina, todo lo mágico y bonito que hay en ese libro. De tal manera que si los elfos en El Señor de los Anillos eran la gloria, eran brillantes, eran increíbles, en este universo serán simplemente unos pordioseros, que van vestidos con harapos, que han perdido sus tierras contra los humanos y que prácticamente viven en la inmundicia. Si los humanos en El Señor de los Anillos eran gente dedicada, gente con orgullo, con honor, dispuesta a sacrificar su vida por su pueblo, pues en este universo es gente egoísta que maltrata a todos los que están por debajo de él y que se aprovechan de todos con guerras estúpidas que solo acaban con la vida de inocentes. Y a los enanos tampoco les va demasiado bien. Este mundo tan oscuro y que contrasta tanto con el brillo de restos de universos de fantasía ha sido copiado en los últimos años miles y miles de veces, porque ha creado una tendencia increíble. De hecho, la propia saga Dragon Age ha copiado prácticamente tal cual a los elfos de Geralt de Rivia. Y no ha sido la única. Y es que el origen de todo este universo consiste en un multiverso, muy parecido al de Marvel o al de DC. En este multiverso vivían todas las criaturas. En un lugar los humanos, en otro universo los elfos, en otro los enanos, en otro los vampiros, etc. Sin embargo, este multiverso hizo y todos ellos se fusionaron en uno. Y ahora conviven todas las razas en un mismo lugar. Y esa es básicamente explicación suficiente para que exista un universo de fantasía donde tenga cabida todo lo que te imagines. Que quiero meter un Leprechaun, lo meto. Que quiero meter un vampiro, también. Un licántropo, a tope. Elfos pobres, pues ahí lo tienes. Todo lo que quieras. Y para finalizar, sé que si no digo nada de la serie, seguramente alguno de vosotros querréis matarme. Por lo que vamos a hablar un poquito sobre ella. Esta serie va a adaptar la saga principal de Geralt de Rivia, que como os he dicho es a partir del 3er libro, que como os he dicho también es la parte que menos me gusta. Aquellos relatos de los 2 primeros libros seguramente aparezcan, pero para un capítulo suelto, para un momento de la historia pequeño y poco más. Prácticamente se puede entender como relleno dentro de la serie. Relleno entre comillas, tampoco relleno puro y duro como Naruto. Y es que, de hecho, para que esta serie funcione, van a coger unas tijeras de podar enorme y van a empezar a recortar el libro por aquí y por allá. Porque estos capítulos tan gigantescos son muy difíciles de adaptar. Y además, la mayoría del público, el público popular, sentiría rechazos por estos capítulos. Y como toda serie, quiere llegar a la máxima audiencia. Quiere que el máximo número de espectadores pueda disfrutar de su producto. Por lo tanto, lo que vayamos a ver será algo basado en Geralt de Rivia, pero muy recortado y con otro tipo de estructura, muy distinta a la que encontramos en los libros. A su favor, puedo decir que se nota que le están poniendo muchísimo cariño a la serie, y que aunque sabemos realmente muy poquito, pese a los trailers que tenemos, realmente se nota esa emoción por hacer algo distinto, esa emoción por hacer algo nuevo. Se nota que hay amor detrás de la serie, y no como ocurre con la serie del Nombre del Viento, que os dejaré por aquí un vídeo con toda la información para que lloréis conmigo por el desastre que están haciendo con esa pobre saga. Aunque para mí el único actor que debería interpretar a Geralt de Rivia es esta maravilla de aquí. Decidme si este no es el mejor Geralt de Rivia que habéis visto en vuestra vida. En definitiva, se trata de una saga de fantasía de muchísima calidad y que su autor tiene una técnica muy superior a la de muchos de los autores de fantasía más famosos de nuestro tiempo. Sin embargo, es un autor de relatos cortos, de historias breves, historias maravillosas que no encajan en esta sociedad que solamente quiere cantidades ingentes de páginas, sagas infinitas que no acaben nunca. Una sociedad en la que no encaja su producto.
y que lo ha tenido que cambiar para llegar a públicos más grandes, perdiendo algo de su valor original. Así que si solamente buscas una saga de fantasía, te recomendaría otras mejores que esta. Esa búsqueda constante de Geralt por Ciri acaba aburriendo a cualquiera. Sin embargo, si solamente quieres adentrarte en el universo Geralt de Rivia, sea porque has visto ya la serie y vienes del futuro o porque has jugado a los videojuegos, entonces léete los libros sin miedo. Son tremendos, son buenísimos, simplemente no funcionan como saga, pero eso no quita que tengan una calidad tremenda. Y eso ha sido todo, espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como he disfrutado yo haciéndolo. No te olvides darle manita arriba si te ha gustado, comparte con tus amigos y no seas egoísta, ellos también harían lo mismo por ti y sobre todo, suscríbete. Porque suscribirte te da la vida, porque si no te suscribes, jamás se publicará el último libro de Geralt de Rivia o el último capítulo de la saga de Geralt de Rivia, al igual que ocurre con El Nombre del Viento. De hecho, el último capítulo del Nombre del Viento tampoco se va a publicar. Esa serie le faltará luz. Y no te olvides de escribir tu propio capítulo.